la conferencia. Buenas tardes, estimadas y estimados compañeros. Bienvenidos al evento 386 con referencia al curso Estrategias de Control Interno para Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estamos en el aula 4, ¿no? Evento que inició el día de ayer, 15. En la sesión 1 ya estamos trabajando y esta se va hasta el día 18 de noviembre. Vamos a dar la instrucción general. Ustedes ya revisaron las disposiciones generales sobre los lineamientos que se está requiriendo ahí. La forma de aprobar el evento, cuánto peso tiene cada actividad, deben desarrollar todas las actividades y también de la forma como se aprueba el curso. Eso ustedes ya lo revisaron el momento que aceptaron las disposiciones legales. Y en todo caso, si es que no lo realizaron, ustedes deberán ir en la parte de disposiciones generales y ahí se desprende la parte de la temática. Con el tema... Vamos a apagar los micrófonos un segundo. Los compañeros que quieran intervenir, por favor, alzan la mano, activan los micrófonos y vamos a hacer absoluciones de consultas. Ahora vamos a trabajar y al final de este módulo vamos a hacer absoluciones de consultas. Sin embargo, me permito indicar que este evento tiene 3 sesiones, de los cuales la sesión 1 está relacionado con el marco regulatorio y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. En la sesión 2 trabajaremos en la evaluación del control interno, plan de mejora y el sistema de aseguramiento. Y en la sesión 3, específicamente el tema de las responsabilidades, producto de la inobservancia de norma o ausencia de control como gestor se derive, esto podría ocasionar una responsabilidad. Vamos a iniciar. Quisiera que por favor me confirmen si me están recibiendo bien el tema de audio, de video, para poder continuar. Ok, muchas gracias, María. Vamos a ir trabajando, ¿no? Las personas que participen en lecturas, de ser el caso, deberán registrar que participaron a través del chat en el tema tal para hacer la consideración que corresponda. ¿Me confirman, por favor, el compartir la pantalla? ¿Se ve esto? ¿Esta parte? Podrían encender el micrófono e indicarme, ¿no? Sí, sí se ven las diapositivas. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes. Entonces tenemos aquí que la actividad 1 se va a desarrollar entre el 15 y el 18 de noviembre. Quiere decir que el 18 hasta las 23:55 ustedes deberán subir porque pasada esa hora automáticamente se cierra toda esa sesión. No hay opción de volver a reabrir, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor que se presenten, ¿no? En el tema de salud, ustedes ya saben cómo se justifica el tema de salud. No está de más que eh, indicar cómo es ese procedimiento, de igual forma como ustedes justifican el tema laboral. ¿Qué debemos hacer aquí? Ustedes ya revisaron en la opción recursos el material que se está desarrollando. Y tenemos normativa que les invito a que se baje si no lo hicieron y también unas diapositivas. Esta actividad se está desarrollando en el sentido de, en la sesión 1, vamos a trabajar con norma constitucional en el artículo 211. Que dispone específicamente que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico, el encargado del control
y la utilización de recursos estatal y la consecución de los objetivos. Considérese o llámese recurso estatal a todos lo que está o interviene dentro de su institución. Llámese transferencias, donaciones, regalos, bienes, entre otras que forman parte del activo y son considerados recursos estatales. Luego tenemos que el artículo 212 ya dispone las funciones a la Contraloría General del Estado. Entre el numeral 1 tenemos dirigir el sistema de control administrativo, que este se comprende de la auditoría interna, la auditoría externa y del control interno de las entidades a las cuales ustedes están representando. Determinar responsabilidades administrativas civiles culposas y los indicios de la responsabilidad penal, pero relacionados con aspectos y gestiones sujetas a su control. Expedir la normativa por cumplimiento de sus funciones. Entre ellas tenemos las normas de control interno, que también es producto de este evento, y asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando lo requieran, cuando lo soliciten. Ahí es donde le invitamos, en todo caso, a asistir. Ahora ustedes han seleccionado este evento de capacitación, ¿no? Pero en temas puntuales, en las 24 provincias más nuestra matriz, Quito, tenemos equipos multidisciplinarios de profesionales que ustedes podrían ir y solicitar alguna absolución de consultas que con mucho gusto los vamos a atender. O, en su defecto, la máxima autoridad podría cursar un documento indicando, ¿no?, que la resuelva cualquier tipo de consultas, de manera que el control interno sea efectivo y que éste funcione y se relacione apegado a la política y al sistema del control de recursos públicos. La norma constitucional en su artículo 225 ya establece y dispone cómo está estructurado el sector público. Y ahí tenemos, en el número 1, los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva. Ahí tenemos presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías, subsecretarías y entre otras que son propias de esta función. Luego tenemos a la función legislativa, ¿no?, que es Asamblea Nacional, ¿no?, a través de su administración. Ahí tenemos los asambleístas. Ustedes conocen ya cómo es el proceso de elección y selección. El Poder Judicial, ¿no?, el Poder Electoral y el de Transparencia y Control Social. En el numeral 2 tenemos las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Y ahí tenemos los diferentes grupos, los gobiernos autónomos descentralizados regionales, los provinciales, los municipales, los del distrito metropolitano y los gobiernos parroquiales rurales. Ese es el grupo que integran las entidades dentro del numeral 2 del 225. En el grupo 3 tenemos los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de una potestad estatal para la prestación del servicio público. ¿Me confirma, por favor, si está la diapositiva? Sí, sí está. Encuentra la diapositiva. Está bien. Porque tengo otra pantalla que está apareciendo. Exacto, está apareciendo una pantalla que dice motivo de la solicitud o control de la solicitud. Un chat interno parece. ¿Podemos dejar suspender ese chat, por favor? Alguien que esté pasando una solicitud de mantenimiento. A ver, yo estoy aquí. ¿Me ven ahí? ¿A mí? Sí, sí se le ve. O sea, yo no lo veo. Sí. Dice Abeda Suárez está interviniendo ahí en la pantalla, no sé. ¿Podría cerrarle, por favor? No, pero igual Ya, está compartiendo. justo lo está Puede cerrando. dejar,
Sí. ¿Puede dejar de compartir, compañera? Usted está compartiendo y me está interviniendo en mi pantalla. Ya le dejó de compartir. Esta era una de las personas que estaban unidas acá. No soy yo, pero Sí, una persona que sí, pero está compartiendo la información que está trabajando esta persona. Está compartiendo y no me deja visualizar mi material. Por favor, en la parte superior póngale dejar de compartir. No. Lo que va a hacer es dejar va a cerrar para volver a ingresar. Cierre y vuelve a ingresar. Sí, porque está interviniendo en mi pantalla, no. Algo sucedió ahí internamente. A ver, vamos a ver si tenemos nuevamente a retomar, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, mi pantalla? Denme un segundo, por favor. Creo que Sí, compañero, ya está. excelente. Muchas La gracias. lámina de administración pública. Sí. Ya, chévere. Entonces, ¿hasta dónde se pudo visualizar? La lámina completa, la que dice del artículo 225 administración pública. Ya, ok. Entonces, miren. Vamos a hacerle un poquito más grande. Ya, ahí creo. Estábamos, ya revisamos el número 1, el número 2, que es materia de estudio de este evento, ¿no? Aquí tenemos los 4 grupos, ¿no? Los regionales, los provinciales, los municipales, metropolitanos y los parroquiales rurales. Luego teníamos los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley. Ahí tenemos un grupo también entre ellas. Y luego vienen las personas jurídicas creadas por actos normativos por los GATS, ¿no es cierto? Pero la norma nos dice para la prestación de servicios públicos, pero esto es para mejorar el servicio público. El objetivo es que estas empresas o estas personas jurídicas generen sus propios ingresos, ¿no es cierto? Y se maneje en forma descentralizada de los gobiernos autónomos, pero se ha dado casos que, producto del análisis de la auditoría gubernamental, estas siguen dependiendo, no todas, ¿no? Pero ciertas empresas públicas siguen dependiendo de sus gobiernos autónomos. Y el objetivo no era eso. Primero porque tienen su propia autonomía, sus propios ingresos, ellos deben generar, de manera que ya no forman parte de este grupo y de este gasto. No olviden que ellos están regulados por la ley de empresas públicas. No olviden que deberán generar, hay un ruido ahí, y ese es el objetivo, o sea, prestar y mejorar el servicio público. Hay también un grupo, les toca enrolar personal, entre otras cosas, que sigue creciendo el tema del gasto público. Dentro del artículo 226, ya dispone que todas las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, las servidoras, servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, o sea, cuando son nombradas, contratadas, entre otras, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas por la Constitución o la ley. Yo he resaltado con otro color
esta parte, ¿no es cierto?, de ejercer las competencias y facultades que sean atribuidas por la Constitución o la ley. Y ahí tenemos el caso de las pruebas COVID, ¿no?, que hubieron gobiernos autónomos que hicieron es el proceso de adquisición. Sacrificaron presupuestos que estaban destinados para, en fin, para su propia actividad, para su propia función de acuerdo al objetivo y a la norma constitucional. No podemos salirnos de esta norma. Ellos no estuvieron facultados y no están facultados para hacer este tipo de adquisiciones. Dejémosle a la entidad que le compete realizar este proceso. Ministerio de Salud, como lo están haciendo en el tema de adquisición de las vacunas, entre otras. Entonces, si yo tengo una programación, una planificación, se me ocurre el asfalto de unos 10 kilómetros de mi ciudad. Ese presupuesto y un grupo de sus presupuestos destinaron para cosas que no les competen. Por eso que debe ser exclusiva. Ellos responderán en su momento, ¿no?, en el ejercicio de la facultad de control ejercida por la Contraloría General del Estado y justificarán, de ser el caso, ¿no?, porque utilizaron la norma constitucional y el COTAC. Lo que dispone es equipamiento e infraestructura en salud. Sí, pero este producto, este insumo, como estamos llamando las pruebas COVID, no cumple esta característica ni de equipamiento ni de infraestructura. Entonces, por eso es que autoridades y ustedes como asesores, ¿no es cierto?, como parte del sistema de control, como dice este artículo, ¿no es cierto?, instruyan, asesoren a sus autoridades lo que les permite la norma constitucional y su propia norma, que es el COTAG. Entonces, la recomendación del control es que trabajemos en base a lo que dispone cada una de ellas. En este caso, no les facultaba realizar este tipo de inversiones. Pero ustedes a lo mejor me van a decir, sí, pero si es que nosotros no actuábamos, cada uno tiene una competencia exclusiva. Cantidad de actividades que tiene cada uno de los gobiernos provinciales en el tema que deben cumplir. Mañana, ¿cómo les respondemos, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad cuando dejamos de cumplir nuestra actividad específica? Vayan a ver en cantidad de ciudades la cantidad de descuido que se dio en el tema del mantenimiento de la obra de la viabilidad. Aquí. Me toca desactivarles, disculpen. Si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, compañeros, ustedes que están haciendo administración pública, que están directamente relacionados con la comunidad, que la obra pública llegue allá. No distraigamos, ¿no?, ni nos salgamos en el tema de las propias competencias exclusivas. Aquí nos dice la norma exclusivamente que no debemos hacer. Nuevamente repito, ellos responderán, ¿no es cierto?, y justificarán en su momento, de ser el caso, si utilizaron este presupuesto. Y también en la parte que se interrumpió, indicaba, ¿no?, el descuido de cantidad de la obra de nuestras ciudades que están descuidadas. Hay lugares que son intransitables. Cantidad de descuido y tampoco no lo resuelven. Pero claro, ¿cómo van a resolver si utilizaron un presupuesto que no les correspondía en temas que tampoco les competía? Vayan este momento y pidan al que realmente le correspondía y díganles para ver si les van a devolver este presupuesto que realmente no era de ellos. No les van a dar. No les van. Y ustedes no van a poder cumplir con su programación y con su planificación, que exclusivamente es la viabilidad. El tema de los gobiernos municipales, por ejemplo, el tema de la viabilidad urbana, en el tema de los gobiernos provinciales, es la
el tema de la vía rural, entre otras de las competencias, y de ahí va a salir un tema de una actividad que vamos a desarrollar, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar porque ya empezó este evento el día de ayer. Vamos a seguir compartiendo y me confirman, por favor. Creo que estamos en pantalla, ¿no? El artículo 227, con referencia a la administración pública, constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Miren lo importante, ¿no es cierto? Y eso también en concordancia con el Código Orgánico Administrativo, con referencia a la eficiencia, eficacia y calidad. Cuando nosotros realizamos, dentro de una de las facultades que le compete a la Contraloría General del Estado, es la auditoría de gestión. Ahí es donde se va a medir, ¿no es cierto?, estos parámetros de eficiencia y eficacia. Y si se cumplen los dos, ¿no es cierto?, tenemos el tema del producto final, que es la calidad. Entonces, si nosotros pongamos la distracción de un presupuesto donde no me correspondía por competencia exclusiva, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una programación, tengo una planificación de ejecutar, se me ocurre 10 obras, pero si yo destiné un presupuesto en actividades que no me corresponden, que la competencia mía por el objeto institucional por las cuales fueron creadas no se dio, a lo mejor ese presupuesto utilicé y en vez de construir las 10, construí 5, no me alcanzó. Entonces vamos nosotros a medir el tema de la eficiencia y la eficacia. No vamos a cumplir. En el tema presupuestario tampoco vamos a cumplir. Y ahí vienen los inconvenientes. ¿Por qué? A lo mejor, producto del análisis de la auditoría gubernamental, me van a determinar una responsabilidad. Y el hecho es que no es que le compete o no le compete la competencia exclusiva, sino más adelante a lo mejor este rubro que distrayeron se convierte en un tema de responsabilidad. Y ese es un producto a través de una orden de reintegro que se podría dar. Entonces, por favor, manejen y administren el recurso público como que si fuera propio, como que si fuera de cada uno de ustedes, de un bolsillo. Entonces, cuando van a hacer un producto de adquisición en forma personal, automáticamente, ¿no es cierto? Siempre se miden los parámetros, ¿sí? Mejor costo, dependiendo qué tipo de adquisición lo van a realizar. Siempre, al menos, nosotros no observamos, sino un tema de la planificación. El momento que ustedes hacen el tema de la programación del presupuesto y se proyecta en la adquisición de la obra, del bien o servicio, ¿cierto? En el momento de la estructura, en el momento de elaborar pliegos, los parámetros, ahí es donde ustedes van a definir las condiciones. Ahí es donde van a determinar qué realmente les conviene o no para tema institucional. Si la cosa pública que lo llamamos al tema de bienes, va a tener una vida útil, que la utilidad institucional, objeto, va a tener específicamente una cantidad de años. Eso es lo que se va a evaluar y a calificar. Eso no quiere decir que deberán seleccionar lo más barato, ¿no? Sino lo que más conviene al tema institucional comparado con su programación y su planificación. Entonces, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, va de la mano justamente esto, el tema administrativo y el tema de gestión institucional. Para ello también estamos nosotros, ¿no es cierto? Si estamos haciendo administración pública o estamos en forma directa o estamos también participando como entes asesores de las instituciones y debemos guiar a las máximas autoridades de manera que este recurso del Estado sea administrado en forma eficiente y eficaz. Continuemos con la presentación. El artículo 2 y 3 de la Constitución
ya dispone que nadie estamos exentos de responsabilidades. Absolutamente nadie. Y en el caso, ¿no es cierto?, de nosotros podemos objetar de ser el caso tales decisiones, ¿no?, pero motivada previamente. Sin embargo, ¿no es cierto?, sin embargo, la norma constitucional, como supremacía, dispone que nadie está exento de responsabilidades. Entonces, si ustedes, que forman parte de alguna, en alguna forma del sistema de administración, donde tomen disposiciones, en donde se resuelva temas de direcciones, ¿no es cierto? Y a lo mejor por sus manos pasen algún proceso de pago, ¿no es cierto?, formará parte del tema de la responsabilidad. Dice que actos realizados en el ejercicio de sus funciones por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de los fondos, bienes o recursos públicos. También se ha referido ahí al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para máximas autoridades, titulares y responsables. Entonces, conforme al artículo 203 de la norma constitucional, nadie estamos exento de las responsabilidades. De igual forma, el artículo 238 ya se refiere a los gobiernos autónomos centralizados que gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. Y también se rigen por los principios que ya enumeramos hace un momento. También por la solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración, participación ciudadana. Y en ningún caso, ¿no?, este ejercicio permitirá la sucesión del territorio nacional. Y tenemos aquí el grupo, conforme al 238, cómo está estructurado o quienes conforman los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 240 refiérase a los GATS regionales, metropolitanos, provinciales y cantonales, tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, mientras que las juntas parroquiales rurales, facultades reglamentarias. Aquí tenemos una comparación, ¿no es cierto?, entre norma constitucional y la específica de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales. Aquí tenemos en el numeral 1 del artículo 263, planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, planificar la construcción y el mantenimiento del sistema vial en el ámbito de la provincia, ejecutar en coordinación con los gobiernos regionales obras, cuencas y microcuencas, planificar, construir, operar el sistema de riego, entre otras. De igual forma, la misma dispone el Código Orgánico, el COTAC, con referencia a la planificación, al sistema de mantenimiento, construcción, el tema ambiental, entre otros que les invito a que también lo revisen. Luego tenemos las competencias exclusivas en el tema de los gobiernos autónomos municipales. Por ejemplo, aquí veámosle en el artículo 264, con referencia a la planificación, construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamientos en salud y educación, lo que hacía referencia hace un momento, y en concordancia con el artículo 55, o dispone automáticamente también con el tema de infraestructura y equipamientos. Mientras que en los temas de los gobiernos autónomos parroquiales rurales, ya habla de una planificación del desarrollo parroquial, el ordenamiento territorial en coordinación con los gobiernos cantonales y provinciales. De igual forma, el código, el COTAC, en su artículo 65. Entonces, cuando hablamos del control del gasto público, con referencia a que si requieren talentos humanos de especialidad
supongamos que un gobierno parroquial rural quiere ejecutar alguna obra dentro de su jurisdicción. Nosotros conocemos que los presupuestos son mínimos, ¿no es cierto? Son muy limitados por la cantidad de, de necesidades que tienen las parroquias, ¿no? Igual hay que atender a la medida que cuando trabajan con el tema de los presupuestos participativos, ¿no es cierto? Cada uno de los gobiernos van a su comunidad de allá y se entiende específicamente cuál es la necesidad real. Pero no se puede satisfacer al 100% y para eso hay una programación, una planificación. Pero supongamos que van a hacer una obra. No disponen de especialistas profesionales en la obra civil, ¿no es cierto? Ahí lo que tienen que hacer es evitar el gasto en el tema de la fiscalización, en la administración de contratos, de contratar, sino lo que hay que ir y solicitar el apoyo a los que están adscritas. Puede ser municipal, ¿no es cierto? Puede ser provincial, ahí es lo que ustedes tienen que hacer la gestión institucional. También entiendo que tienen asociaciones que podrían proveer, ¿no es cierto?, de profesionales específicos que también pueden guiar, porque no olviden que ustedes sacrifican también un presupuesto para alimentar a este grupo de asociaciones, que es un grupo importante. Si sumamos al final del año, es un valor importante, y alguna vez que yo estuve haciendo auditorías en gobiernos descentralizados, sí, alguna vez pregunté, ¿y qué aportó estas asociaciones, ¿no es cierto? ¿En qué aportaron? No, es que uno se les ha pedido que les ayuden, pero todo el tiempo están ocupados. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es exigir. Si es que de mi presupuesto estoy sacrificando algo, también tengo yo que hacer la gestión y exigir que se cumpla. Hay muchos de los casos también que, por ejemplo, no disponen de especialistas del área legal, los abogados, y de ser el caso, ¿cierto? Contratan profesionales externos. No, lo que hay que hacer es solicitar la ayuda, ¿no es cierto?, a los compañeros o las instituciones a donde estamos suscritas, de manera que este no se convierta en otro gasto más. Vamos a ver preguntas hasta ahí. ¿Tienen alguna consultita? Tengo alzado la mano María Zúñiga. Dígame, María Zúñiga. No, ¿alguna? Patricia, vamos con Patricia. A ver, a mí, ahorita, como yo les escribí hace un rato, yo soy... Ay, más bien el volumen allá, por favor. Soy nueva en el sector público, siempre he estado en la empresa privada y ahorita me salta una duda. Cuando usted, a lo que acaba de mencionar, ¿no? De que podemos hacer, si estamos necesitando para cualquier convenio, en un momento dado, tendría que firmarse así, o sea, un convenio de cooperación, para que yo pudiera pedir que ellos también pusieran una persona, porque igual esa persona, si yo la contratara, obviamente también tengo que firmar el contrato, la facturación y todo, para esos servicios prestados. Pero al haber hecho ya un convenio, inicialmente estoy hablando, o sea, se hizo el convenio y no se puso dentro del convenio esa cooperación, simplemente se le haría un adendum al convenio. Sí, por supuesto. Sí, todo lo que no está, ustedes podrían para que quede totalmente ampliar. regularizado, o sea, que quede ampliado. Así es, así es. Y ahí puede darse el caso, por ejemplo, en el tema de los profesionales del área legal, puede darse el caso del área de ingeniería, dependiendo la rama, ¿no? Por Claro, ejemplo, lógico, dependiendo del tipo de requieren proyecto. algo ambiental, un ingeniero ambiental, un especialista ambiental, dependiendo, ¿no? Entonces, ustedes, ese es el objetivo, ¿no? Trabajar en unión y reducir ese tema del gasto, que a lo mejor mañana ese presupuesto que voy a destinar, a lo mejor yo pueda realizar una obra urgente que mi comunidad está necesitando. Yo entiendo los gobiernos descentralizados de las principales 10 ciudades que tenemos casi atendida a cada una de las necesidades, pero sin embargo, sin embargo, hay ciudades, sin embargo, hay ciudades en donde no,
no se puede satisfacer por el tema de presupuesto que se están manejando. Vamos con Karen. Karen, cuénteme. Buenas tardes con todos. Me Buenas surge tardes. una duda en una de las diapositivas a lo que nos mencionaba sobre el artículo 240, sobre las facultades que tienen los niveles de gobiernos. Hay una diferenciación entre las facultades de los gobiernos parroquiales con los municipales y provinciales. Los municipales y provinciales nos indica que tienen facultades legislativas y los parroquiales solo reglamentarias. ¿Me podrías ahí explicar cuál es esa diferenciación entre los dos tipos de facultades? No me quedó muy claro esa parte. El tema de presupuesto y cómo se están manejando, ¿no? El tema de la recaudación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes ponen, vamos a asignar un incremento del pago de impuesto predial, ¿no es cierto? Esas facultades es las que le dan, mientras que las parroquiales no, lo que hacen es sistemas de coordinación. Vamos a hacer la coordinación, vamos a ver el tema de la viabilidad, del sistema de control, ¿no es cierto?, de que se cumpla la obra. ¿Por qué? Por el mismo hecho, los presupuestos que se manejan, no olviden que los provinciales tienen la obligación de atender el sistema del sistema rural y que tienen que atender la obra pública, ¿no es cierto? Que no pueden intervenir en muchos de los casos, por ejemplo, los gobiernos municipales. ¿Sí? Esas son las diferenciaciones que existen entre cada una de ellas. ¿Quién más tenemos? Ya tenemos... Esta diferenciación se da solamente al nivel de manejo de presupuestos para proyectos, o sea, de retroalimento. Dice, o sea, la diferenciación es que ellos, obviamente el provincial maneja el presupuesto y lo ejecuta en la parte parroquial y ellos obviamente coordinan esto. Pero ¿qué pasa? También obviamente se da lo mismo en otros tipos de... Aquí es un gasto, o sea, un presupuesto, pero también en temas de ingresos. Por supuesto, el rato que ustedes determinen a través de las ordenanzas o las resoluciones, ¿no es cierto? Ahí es donde ustedes van a determinar específicamente qué en base a la competencia, qué les permite y qué no les permite, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de actualizar el tema catastral, de actualizar el tema del impuesto, que hay muchos de los casos de que no los realizan y es mandante la norma. La norma lo que dice es que sí, que deben actualizar, que hay que recuperar ese presupuesto que el Estado le invirtió. ¿Podemos apagarle un segundito? Perdón, sí, disculpe. Ya hubo intervención ahí. Entonces, ese es el tema por los cuales deberán cada uno, en base a las competencias, ejercer las facultades, ¿no? Legislativas y las otras que corresponden. Y no solamente en el tema de ingresos, de gastos, ¿no? En el tema administrativo, en el sistema financiero, depende cómo se están manejando. En todo caso, la recomendación del control es que siempre estén apegados al tema de competencias. Eso les va a costar más adelante. Van a tener responsabilidades. Por ejemplo, les puse el tema puntual como ejemplo de las compras de pruebas COVID que sí se dieron, que utilizaron presupuestos, ¿no es cierto?, que estaban destinados para la obra pública de ustedes y sacrificaron temas que no. Esto en algún momento van a rendir cuentas, van a presentar los justificativos que correspondan y producto del análisis de la auditoría gubernamental, a lo mejor se determine responsabilidades, ¿no? Y ese no es el objetivo. El objetivo del tema de la asesoría, el objetivo de la capacitación es prevenir y justamente para eso es que estamos dictando nosotros este sistema de control para los gobiernos centralizados, para evitar, ya más adelante vamos a evitar este tema de cuáles son los tiempos de control, los temas previos continuos que en efecto a maneras de ejemplo en la sesión 2 ya vamos a tener en dónde estamos fallando en el sistema de control, qué hace mi autoridad en el sentido de que se corrige o no se corrige y una vez que yo identifico se puede corregir o no se puede corregir, ¿qué debo hacer? Eso ya vamos a manejarlo en el módulo 2, ¿no? Hay más medidas y en el módulo 3 ya ¿cómo me van a establecer
la responsabilidad producto de la inobservancia, producto de las cautelas, precautelas que no se dio y también de las tomas de decisiones, porque en algún momento nuestras autoridades deberán tomar decisiones, pero deben ser apegadas a norma, con debido proceso, ¿no es cierto? Y que se cumplan. De manera que también mañana no vamos a tener problemas que a lo mejor me van a costar el doble de lo que estamos resolviendo, y podría darse el caso de un derecho de repetición, que eso tampoco se quiere. Por eso el sistema de la administración pública y de recursos del Estado es con absoluta responsabilidad. Ya les dije hace un momento, como que si fuera nuestro ese dinero. Y es más, con muchísima más responsabilidad, porque al final el dinero que es propio, que es mío, yo no rindo cuentas. El del Estado, hasta 7 años posteriores, me van a pedir que exijan cuentas. Y en el caso, supuesto que se determine un tema de indicio de responsabilidad penal, ese es imprescriptible. Cuando ya tengamos ya en el módulo 3, que ahí nos acompaña el doctor Santiago Cruz, ahí nos va a explicar también este tema de cómo realmente nos van a determinar. ¿Tenemos alguna otra consulta o seguimos avanzando? Vamos a seguir avanzando entonces, ¿no? Ok. ¿Me confirman? Creo que sí. Nos quedamos entonces en los gobiernos parroquiales rurales. ¿Cómo está estructurado el tema territorial en tema de competencias? Y tenemos al 239, dice que los gobiernos autónomos centralizados se regirán por la ley correspondiente que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. De igual forma, en el artículo 108 del COTAC también se refiere a los planes, políticas, programas de actividades relacionadas con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada uno de los niveles de gobierno, pero siempre guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad, subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente. Miren lo amplio que es el sistema de competencias. ¿Cómo llegan los recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados? Dice que participarán de al menos del 15% del ingreso permanente y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto en el caso del endeudamiento público. Esas asignaciones serán predecibles, directas, oportunas y automáticas y se harán efectivas mediante las transferencias en las cuentas únicas del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ustedes tienen, pero ahí hay un candado, me parece, ¿no? En el sentido de que si no envían la información oportuna, me refiero a la información financiera, no hay asignación. No sé si tenemos dentro de la sala algún compañero que sea o del área financiera. No sé, tendría el gusto de ampliarme esto. O sea, yo no estoy en el área financiera donde estoy, pero sí es real porque antes sí pertenecía al sistema financiero y es real. Y no solo es un tema de controles en una época determinada, sino que está en la potestad de pedírselas en cualquier momento. Y si no tiene la conformidad de esa información, efectivamente no se transfieren los fondos. Claro, muchas gracias, Patricia. Mire, alguna vez yo estaba revisando, haciendo una auditoría. Bueno, tenía que viajar de Quito como más de 1000 kilómetros, me parecía, era una locura que salía yo en la noche y regresaba y llegaba en la tarde y me tocaba coger diferentes medios de transporte, pero se llegaba a tiempo laboral. En el sentido de que, bueno, ¿y qué pasó con sus presupuestos? Entonces dice, no, es que finanzas no nos da, se empezó a analizar, a revisar, en el sentido de que la información financiera no habían reportado 2 años atrás. Entonces, con lógica razón, pues, pero ¿qué están reclamando si ustedes primero no están cumpliendo con su obligación de reportar? ¿Ya?
Cuando hacen el análisis, bueno, los gobiernos centralizados, autónomos centralizados son la excepción en el sentido del resto de entidades públicas, en el sentido de que hacen la evaluación del sistema de presupuesto. Ahí es donde nos dicen, ok, vamos a ver la utilización, cómo se está manejando el sistema de presupuesto. ¿Cuál es la utilización mensual? Conforme a norma dice que debemos hacer utilización un 8.33% de aplicación en forma mensual. De manera que se vaya, me refiero al tema de la obra, ¿no? Porque ustedes que el gasto corriente, este va de la mano y mensualmente se va ejecutando. Pero si hablamos ya del tema de la obra pública, por eso hay una programación, un plan. Y no vamos a dejar al último trimestre, a los últimos 2 meses del año, para tratar de utilizarlo, tiempo que no nos va a dar. Primero por el proceso que lleva el realizar a través de la herramienta del portal de compras públicas, ¿no? Y por los tiempos. No olvide que todo lo que está dentro de lo que aprueba la máxima autoridad en pliegos, ¿no? Debe estar en base al tema de la programación y planificación. Y más allá, dentro de la necesidad real. Porque no es cuestión de ponernos a contratar cantidad de cosas, ¿no? Y a la final, ¿qué utilidad le vamos a dar? El objetivo es que llegue este bien y se utilice efectivamente. Y cuando estamos, por ejemplo, manejando temas de inventarios, en el sentido de que debemos observar el tema de mínimos y máximos en el tema de stock, me refiero, ¿no? No vamos a quedarnos desabastecidos o no vamos a sobreestoquear. También es un tema de administración en el sentido de que deberán también programar y planificar. Tenemos también el tema de la distribución, conforme al artículo 72 de la norma constitucional, entre los recursos entre los gobiernos autónomos centralizados, que está regulado por el tamaño y densidad de la población, la necesidad básica insatisfecha, el logro del mejoramiento de los niveles de vida, ¿no es cierto? Y el kilómetro existente, planificado y proyectado en la vialidad rural que corresponde al territorio y jurisdicción de los gobiernos. Parámetros que se van a considerar también. Dentro del presupuesto general del Estado, tenemos el artículo también 292 con referencia al instrumento para determinación y gestión de los ingresos y egresos, que incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, ahí en algún momento imagino que ustedes también recibieron el curso de gestión pública y hablábamos de la norma técnica y la regla técnica entre las excepciones que estaban. La formulación y ejecución del presupuesto general del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos de los GATS y de las otras entidades del Estado se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de las competencias y su autonomía. ¿Por qué dentro? Y deberá trabajarse de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo para evitar la duplicidad de la obra pública. Por eso se trabaja, ¿no es cierto?, a los planes que cada uno de los gobiernos deberán manejarse. Pero si nosotros vamos a manejar un plan y luego, y regreso nuevamente al tema de la población insatisfecha, ¿no es cierto? Porque no vamos a poder cubrir, porque cada vez los presupuestos, ¿no es cierto? No nos van a alcanzar por la cantidad de necesidades que tenemos. Hay muchas ciudades y poblaciones que todavía no disponen de agua potable, de un sistema de alcantarillado y entre otras que son urgentes de atender. Pero es un tema administrativo, porque no olviden que los GATS, ¿no es cierto?, cada uno del grupo que correspondan, son los que están en forma directa relacionadas con la comunidad. Eso no quiere decir que el gobierno central, tampoco dentro del tema de sus competencias, no va a dejar de atender, ¿sí? Tampoco estoy diciendo eso. Luego viene el tema del artículo 424 con referencia a la supremacía de la norma, ¿sí? Dice que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, esta carecerán de eficacia jurídica.
la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por estados que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución y prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto o poder público. Y aquí tenemos ya el orden jerárquico, ¿no? Tenemos la Constitución, tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los decretos, reglamentos, ordenanzas, los acuerdos, resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de que exista un conflicto entre estas normas, ¿no es cierto? La Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos los resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Ahí tenemos el tema de la supremacía. Luego tenemos el sistema de la planificación, conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con referencia al desarrollo y ordenamiento territorial y la competencia de los gobiernos autónomos centralizados, se ejercerán a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno en el ámbito del Sistema Nacional de la Planificación Participativa. Los gobiernos autónomos centralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas a sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Y también al tema de los instrumentos normativos. La Ley de la Contraloría General del Estado, en su artículo 5, dispone ya de un sistema de control, de fiscalización y auditoría del Estado. Para ello, los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores, sin excepción, deberán responsabilizarse y rendir cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización del recurso público que están a su disposición, así como los resultados obtenidos de su empleo. Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado, respectivos deberes y obligaciones, serán cumplidos a cabalidad, o sea, al 100%. Si yo me planifico, me programo la ejecución de una obra, un bien, un servicio, ¿no es cierto? En cantidades deberán cumplirse efectivamente en eso. Yo no sé cómo podrán justificar, cómo van a justificar los que destinaron un presupuesto que estaba exclusivamente para una obligación, que ya no lo van a poder cumplir. Cada institución del Estado asuma la responsabilidad de la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno. Más adelante vamos a ver de qué se trata este tema. Y se coordine y complemente con la acción de otros órganos de control que ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y de sus servidores. El artículo 9 se refiere a los conceptos del control interno y dice que es un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, o sea, todos nosotros que hacemos servicio público. Proporciona seguridad razonable de que protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Y ahí tenemos cómo está constituido el sistema de control. Elementos de control, el entorno de control, la organización, idoneidad del personal, cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas que adopten para afrontarles. El sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas y la corrección oportuna de las deficiencias de control. Cuando las autoridades tomen decisiones en el momento de hacer corrección oportuna, ¿no es cierto? Siempre apegados a derecho, ¿no? Doctor, alguien está levantando la mano para hacer Ya, una... ya vamos después a la absolución de consulta. Solo quiero salirme de este tema del sistema de control, que ya estamos empezando al tema ya de materia objeto del curso, ¿no? Ya vamos a la absolución de consulta. Todavía tenemos un tiempito más. El sistema de control será responsabilidad de cada institución del Estado.
y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. Miren lo que dice. Responsabilidad de cada institución del Estado. Su sistema, cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las deficiencias? Por eso, en algún momento, ustedes han de haber escuchado el tema de la rotación de personal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las señales de alerta que deberán observar para poder determinar algunos de los casos? Ya vamos a ir más adelante identificando y poniendo los ejemplos en donde ustedes deberán observar y qué deberán hacer para mantener, ¿no es cierto?, este ejercicio del control. Y luego tenemos, conforme al artículo 12 de la Ley de la Contraloría, los tiempos de control. Y son 3. Control previo, ¿no es cierto?, el control continuo y el posterior, que le corresponde ya a los que ejercen actividades de control. El control previo, dice, los servidores y de las instituciones analizarán las actividades institucionales propuestas antes de la autorización o ejecución respecto de su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertenencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. Entonces, si es que yo estoy haciendo un tema administrativo, un tema financiero, yo soy el asesor jurídico, ¿no es cierto? Deberán advertir a esa autoridad y aplicar este primer tiempo de control, que es el previo. Porque la norma nos dispone, ¿no es cierto?, que antes de la autorización o de la ejecución debemos advertir, ¿no es cierto?, si es que es oportuno, si es que es conveniente, si estamos apegados a norma, si la norma nos compete, entre otras. Entonces, las instituciones del Estado, los gobiernos otros centralizados que distrayeron recursos que en temas que no son de competencias, les falló este proceso que el artículo 12 con referencia al control previo, ¿no es cierto? Mientras que el control continuo ya se refiere que todos los servidores que hacemos servicio público en forma continua deberán inspeccionar y constatar la oportunidad, calidad y cantidad de la obra, bien y servicio que reciben o prestan de conformidad con la ley y los términos contractuales y las autorizaciones que correspondan. Entonces, aquí tenemos el tema del sistema de control continuo en el sentido de que yo debo comparar, ¿cierto? Comparar entre el contrato con la obra, el bien o el servicio que me están entregando. Para ello se nombra un administrador de contrato, ¿no es cierto?, que debe constar dentro de las cláusulas de presupuesto, debe constar, luego viene ya en la parte de ejecución, el fiscalizador de la obra que tiene la obligación de ir cumpliéndose con los plazos en los tiempos que correspondan. Calidad, cantidad, ¿no es cierto? Eso es lo que se va a verificar. Entonces, una vez que emiten los informes para el proceso de pago, en el caso de bienes, por ejemplo, realizan y suscriben la acta de entrega-recepción que debe ser igual al que consta dentro del tema del contrato, que es ley de partes. Y si es que una de ellas no coinciden, van los otros tiempos de control por las fases que pasen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una revisoría en control o una unidad en el área administrativa, ¿no es cierto? Y si este filtro pasa al área financiera, también cada una de las fases deberán hacer el procedimiento de control. Quiere decir, ¿no es cierto?, que no deberán someterse a un sistema de checklist. Ah, vamos a verificar si se cumple. ¿Hay contrato? Un visto. ¿Hay el acta de recepción? Un visto. ¿Hay esto? No. Deben ir más allá ustedes que están haciendo administración. Deben hacer la confirmación de la obra, del bien o el servicio que en efecto fue entregado, ¿no es cierto?, conforme a la cláusula contractual.
Ah, no, es que a mí me entregó este bien que es superior a las características que hemos solicitado. No, no se trata de que sea superior o inferior, sino que se cumpla con lo que se contrató. Ah, es que lo que se contrató tiene una tecnología obsoleta y no. Es que eso ya es un tema de programación. Al inicio, ustedes ya enviaron el tema presupuestario, ¿no es cierto? Ya mismo ya se acaba este periodo, inicia y vamos a trabajar con un nuevo presupuesto. Ahí es donde ustedes deberían haber preparado y ir analizado qué conviene, cuál es la tecnología, y para ellos tenían que haber solicitado y conformado las comisiones que correspondan de manera de que se contrate, se planifique algo que realmente se va a necesitar. Ah, es que le firmé el acta de entrega-recepción que tenían que entregar 20, pero solo faltan 2, pero como se acaba el año y se acaba el año y se va el presupuesto, no importa, ya me vienen a dejar. No viene el proveedor a volverles a dejar el producto. Y ustedes recaerán con la responsabilidad de pagar esos 2, porque el proveedor va a decir, sí, yo entregué, aquí está la suscripción del acta, aquí me firmó el señor que recibió entera satisfacción. Y el sistema de control trabaja con documentación que corresponda. Nosotros no trabajamos con supuestos. A mí el proveedor me dice, señor auditor, yo cogí y entregué, aquí está mi documento. Y lo interno que haya pasado es un tema. Entonces, miren, ¿cómo funciona el sistema de control? Primero, el control previo, ¿no es cierto? Si es que conviene, ¿no es cierto? Si es que estamos dentro de competencias, desde ahí ya tenía que haberse devuelto. En el otro caso, del continuo, si se entregó dentro de las fechas, si es que la construcción, se me ocurre, vamos a construir un puente que vale 5 millones de dólares, y debía haber entregado el 30 de agosto. Y me están entregando hoy 16 de noviembre. Debe aplicarse la cláusula obligatoria que debe constar en el contrato, el tema de las multas. Y ahí va más allá. Entonces, miren, ya pasó por las fases del primer sistema de control. Luego viene la parte administrativa para las autorizaciones que responden. Luego va la parte financiera antes de ir a la autoridad. En alguna de esas fases deberá existir un sistema de control. Y ahí viene otro tema. Si no le calculan, ¿no es cierto? La Contraloría realizará los cálculos que correspondan y esa responsabilidad va a recaer contra la persona que no realizó este proceso. Me refiero al tema del administrador de contrato, ¿no es cierto? Si es que él no hizo el proceso, ¿no? Y al resto de personas que estuvieron a cargo, ¿no es cierto? O pasaron cada una de las fases en el sentido de que debían haber controlado. Ah, es que estamos revisando y cuando yo les dije que deben hacer sistemas de confirmación en sitio y deberán ir al sitio a confirmar. Ah, es que ese no es mi trabajo. El objetivo del sistema de control continuo es la confirmación. No se confía en un sistema de checklist. Pero ustedes van a decir, sí, pero es que mañana es que está nombrado y cada uno tiene responsabilidades. Sí, pero ustedes también van a participar de esa inobservancia. Ese es el problema que después se genera y por eso que después ya les notifican para que mañana pongan sus puntos de vista en el sentido de que indiquen qué realmente pasó. A ver, vamos a las preguntas. Alguien me quería hacer una consulta. Sí, yo, Patricia. Quería hacer una pregunta y una observación. Hay cosas que por supuesto deben estar desde el precontrol. Voy a hablar de una obra y voy a hablar de un ejemplo específico que pasó. Ya, cuando se construyeron los VC en diferentes partes del país, hubo específicamente uno en Esmeraldas, ¿no? Y en Esmeraldas ya hay la comandancia y el ya se había hecho estudios de suelos previos, se hicieron en el presupuesto los estudios de suelo en ese momento, pero los estudios de suelo, como, bueno, la mayoría que está relacionada con los temas de construcción sabe, no se hacen de absolutamente todo el terreno porque no es posible, sería altamente costoso, se hacen aleatoriamente, así como cuando
no sé, inspeccionan en los contenedores, no los cuentan todas las cajas, sino que hacen aleatoriamente, igualito. ¿No? Aleatoriamente van haciendo. Entonces, cuando se hizo un cambio de posición solicitado por el Estado, en uno de los, para hacer los puntales y hacer la excavación, los puntales se iban como, o sea, no se podía. Obviamente se encareció la obra y quien fue el perjudicado, en este caso fue o a quien le tocó la responsabilidad de asumirla, fue al constructor, lo cual fue un gran impacto para el constructor en ese entonces, porque no había contemplación en cuanto al proyecto o en este caso en todo el proyecto, la manera de justificarlo, digamos así, por parte del contratante. No voy a justificarlo, pero es así, y eso se da en construcción. Y algunas otras cosas que se dan que no son. Una vez tuve otro caso de un movimiento de una tubería que cuando le dieron el terreno ya totalmente inspeccionado y hecho el estudio de suelo ya entregado con responsabilidad y todo, resulta que había una tubería pública que pasaba por ahí y hubo que moverla. Y eso a costo del constructor. Entonces, sí hay situaciones y yo veo muchas falencias en cuanto a los proyectos que tal vez se contrata a alguien, pero las personas que hacen el control interno, que hacen, bueno, la fiscalización no, porque los fiscalizadores normalmente tienen mucho conocimiento, son gente muy capacitada, pero el que hace internamente la fiscalización no tiene toda la experiencia, todo el conocimiento para poder entender todos los criterios, no, bueno, no todos, porque nunca se va a poder todo, pero sí mucho de los criterios constructivos que sí son imprevistos, ya, que sí son imprevistos. Y es muy cuestionable en todos los contratos el tema del porcentaje del imprevisto, siempre lo cuestionan, pero siempre se da en todas las experiencias. Yo tuve más de 10 años en el segmento de la construcción y todo el tiempo se da imprevistos. Y entonces es un poco capacitar más en ese sentido en cuanto al control interno para tener ese criterio para que realmente se pueda revisar y no alguien, o sea, desde que recibe el proyecto y no tener problemas posteriores. Hay un caso famoso, el caso de la majadita, ¿sí lo recuerdan? ¿No? Es un caso famosísimo. ¿Cuál fue el problema del caso de la majadita finalmente? Que cuando se hicieron las guardarrayas para hacer el riego, no estuvo considerado, pero nadie se dio cuenta en el momento, ni el que presentó el proyecto, ni el que lo recibió, ni el que internamente, ni nada. Y después, ¿cómo se justificaba ese valor? Que eran $500,000 más. Ese fue el problema, los $500,000. Entonces, por eso digo, a veces, o sea, hay que tener mucho más criterio técnico dentro de los que llevan control. Sí, bueno, le invito a la compañera que nuevamente se ingresó y compartió otra vez la pantalla en el sentido de que por favor la suspenda para poder seguir trabajando yo nuevamente. Jessica, por favor, ciérrale otra vez y vuelvas a ingresar, ¿no? Pero mientras realiza este proceso, gracias, Jessica. Mientras se realiza este proceso, le voy a indicar todo proyecto, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la obra pública, deberá contener los estudios, ¿no es cierto? Y los planos aprobados. Y también, de ser el caso, el tema de la viabilidad, ¿sí? Entonces, yo no puedo contratar a hacer una inversión si no cumplo primero con eso. Es más, cuando yo estoy haciendo programación de presupuesto, planificación de la obra pública, primero debo contar con esto. Cuando las instituciones, nuevamente regreso al tema de la cooperación interinstitucional, es más, a las que pertenecen, a los que están adscritas, me refiero a los parroquiales, ¿no es cierto? Me refiero a, porque deben trabajar en equipo, en conjunto. De una provincia tengo el grupo de gobiernos descentralizados y vamos a coordinar.
Entonces, si yo no tengo el talento humano de especialidad en cada una de las áreas, tengo que pedir ayuda. Y en todo momento considerarse, deberá considerarse, ¿no es cierto?, este sistema de programación y planificación. Si a nosotros nos falla esa primera fase, no vamos a poder cumplir con el resto. Y es más, las personas que están encargadas de hacer estas fases, ¿no es cierto?, deberán revisar y verificar que en efecto se va a cumplir. No podemos correr el riesgo de hacer una inversión, ¿cierto? Y luego que esto se nos vaya abajo. Primero porque hay una responsabilidad. Incluso el mismo sistema de aseguramiento que nos dice el reglamento de bienes, que todo bien del Estado deberá estar asegurado, ¿no es cierto? No van a arriesgar. Pero ustedes, como administradores, deberán obligatoriamente planificar y aplicar el sistema del aseguramiento, que la norma también nos dice que deberán considerarse dentro del sistema de presupuesto este rubro. ¿Sí? Entonces, no le entendí la parte que usted me dijo que a la final pagó el contratista, pero a lo mejor se me ocurre, no sé, el contratista también hizo el tema de los estudios, de diseños, no sé, pero lo que en el tema de esa planificación deberán hacer tratamientos de suelos que deberán incluirse. Todo depende, por eso les digo, es un tema de planificación y programación de manera de cómo vamos a contratar, qué vamos a contratar, a dónde lo vamos a poner, ¿es conveniente o no es conveniente? Entre otras cosas. Y se dieron cantidades de casos. Yo he escuchado el mismo sistema de que están construyendo y al 50, 60% de la construcción ahora esta cosa se va abajo. Pero apliquen sistema de aseguramiento, porque es un tema de programación, de planificación. Y el objetivo es que esta obra pública llegue a la comunidad. Sí, quería consultar algo, Karen. Patricia, es que le quería hacer una acotación. En este caso, perdón un ratito, déjame bajar el volumen acá en la otra computadora. Fue un pilotaje. El pilotaje es un rubro alto y era una edificación alta. Entonces, al no, como le dije, las pruebas para estudio de suelo y pilotaje son aleatorios. No puede ser absolutamente del todo el terreno. Y si justo en una área de suelo, el suelo no es el mismo, eso ya es de naturaleza. O sea, eso es muy difícil de prever. ¿Sí? Por eso decía que hay situaciones en que sí son no predecibles y que deberían entrar en los rubros de imprevistos y ser un poco más, más conceptualizados, por eso dije, para entender el tema. Ya. Eso es un punto. El otro que usted nombró del tema del aseguramiento es súper importante y yo aquí quiero hacer acotación porque nos ha pasado de todo dentro de estos años de construcción. Es el tema de que a veces se aseguran las obras, pero no se aseguran los movimientos, la movilidad de ciertas maquinarias o implementos que están comprados, ¿verdad? Y que tienen que hacerse. Voy a poner un ejemplo de una edificación grande y se hace todo con estructuras metálicas y son a lo mejor empernadas. Se tienen que hacer en otro lado y ya llegan a enfermarse, ¿no? Pero esa movilidad, porque llega a pasar algo durante el tránsito o algo y se pierde material que es valioso y que no se puede fácilmente recuperar, o sea que no es un costo menor. Por eso es súper importante el tema de seguros, que en los seguros ha pasado, que están asegurados todos, pero no están aseguradas las movilidades temporales, que se llaman. ¿No? Eso es un tema importante. Pero lo que hay que hacer es prever, ¿no es cierto? De manera que no se corra el riesgo de que el recurso estatal no se... Porque toma en cuenta que en el momento cuando suceden los eventos, ¿no es cierto? Y si hace la intervención del sistema de control, vamos a verificar y revisar eso, ¿no? Porque ha habido muchos de los casos que no se confirma, no se verifica en forma efectiva el sistema de control. Y resulta de que están utilizando para fines particulares este bien. Y de pronto sucede algo y se verifica y justo se le acabó la vigencia de la póliza.
Entonces hay que hacer un seguimiento ahí. Primero, si estuvo legalmente autorizado movilizar este bien, ¿no es cierto? Segundo, ¿quién tenía esa responsabilidad de comunicar de la renovación de la póliza o la contratación de una nueva, ¿no es cierto? Que este bien tenga cobertura. Entonces ahí se va a través del análisis de la auditoría, identificando claramente a dónde va a recaer la responsabilidad. Entonces, yo sé que el sistema de control para los gobiernos centralizados, el sistema de control para todas las instituciones del Estado es tan amplio, ¿no es cierto? Pero aquí lo que el objetivo es tener una visión general de que cómo nosotros debemos controlar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más para seguir continuando? Creo que no tenemos. Vamos a seguir avanzando. Y luego tenemos el otro tiempo de control que se refiere al posterior, ¿no es cierto? En caso de que las instituciones tengan unidades de auditoría interna, serán responsables del control posterior interno ante las respectivas autoridades y aplicará estas con posterioridad a su ejecución, ¿cierto? Entonces ya sabemos los 3 grupos de control. El artículo 18 de la Ley de la Contraloría ya refiere hacia la auditoría gubernamental, ¿no es cierto? Dice que el control externo lo realizará la Contraloría General del Estado, se ejercerá mediante la auditoría gubernamental y el examen especial, utilizando ya normas nacionales e internacionales y las técnicas propias de la auditoría. Esta auditoría consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluyen el examen especial, las evaluaciones críticas y las acciones y obras de los administradores de recursos públicos. Esta auditoría no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de las atribuciones, facultades y competencias cuando éstas se hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos, pero podrá examinar actuaciones administrativas del servidor de conformidad con la ley. Entonces, muchos de los compañeros han tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de rendirle cuentas al ente de control. Y también ustedes, y todos tenemos la obligación también de rendir cuentas a nuestra comunidad. Entonces, entre enero y marzo se hace el proceso de rendición de cuentas, de manera cómo administraron el recurso del Estado. Pero, producto de la auditoría gubernamental o del examen especial que se realiza, ¿no es cierto? Al final, en cada uno de los comentarios aparecen unas recomendaciones. Ese es el objetivo. El objetivo es que se corrija de la mano a través del sistema de control interno, ¿no? O se recomiende de manera que una vez que se apruebe el informe, esta llega a la máxima autoridad para la implantación del sistema de las recomendaciones. Estas son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Y la primer análisis que hace en la siguiente auditoría justamente es la confirmación y la verificación de esta recomendación. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las máximas autoridades? Reciben el informe, ¿no es cierto? Y deberán, a través del documento, direccionar para la implantación al que corresponda. Y hacer el seguimiento. Ese es el objetivo. O sea, si es que algo sucedió, deberán tomar las correcciones que se correspondan. La inobservancia al cumplimiento de esta recomendación también será producto de responsabilidad. Entonces, por favor, si ustedes están dentro de sus casos, hagan la aplicación inmediata y oportuna. Y luego tenemos el sistema de las normas de control interno que están dentro de estos siguientes grupos. Normas generales, ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y seguimiento. Entonces, este grupo, ¿no es cierto?, conforme a las normas de control interno material que ustedes también tienen dentro de la plataforma, que les invito también a que se las bajen y las vayan revisando a cada una de ellas. Estas normas, ¿no es cierto?,
En el sector privado son las relacionadas al tema acoso. En el sector público, las normas de control interno que son emitidas por la Contraloría General del Estado. Y tenemos ahí cada una de ellas, ¿no es cierto?, internamente relacionados a cada actividad administrativa, financiera, talento humano, de la deuda pública, de la tesorería, del tema de la contratación pública, entre otras. O sea, si ustedes revisan o quieren alguna información con referencia a la actividad de ustedes, les invito a que se bajen estas normas, las revisen y tenemos ya respuestas automáticas para poder que ustedes sigan ejerciendo, independientemente de las normas principales que ustedes deben observar, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la norma constitucional, las normas propias de ustedes, que es el COTAC, y las que aparezcan dentro de este proceso. Vamos con más consultas. Karen, ¿usted quiere consultar algo? Pero me ha alzado la mano. A lo mejor se quedó alzada la manito. Ahí sí. Ya, Perdón. cuénteme. No, todo bien. Ok, listo. Entonces, yo les invito a que revisen el material. Yo entiendo el tema de la limitación de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Porque es muy corrido, es un curso que en el tema presencial, que esperemos en algún momento ya nos volvamos a ver en aulas, ¿no? Se dispone de cierta cantidad de horas para poder ejecutar, pero en consideración a ello, la plataforma para las cuales está dentro de este grupo, de esta actividad, está habilitada las 24 horas, ¿no? Ustedes en cualquier momento ingrésense, pero sí la recomendación es váyanse fijando porque tiene una fecha límite de la actividad que yo como facilitador no puedo habilitar, ¿cierto? Es un proceso que en un evento fortuito o de fuerza mayor se presente, hay que hacer un proceso de solicitud y otras cosas que a lo mejor nos van a tomar un poco más de tiempo. Tengo a María Zúñiga que me está levantando la mano. Cuénteme, María, con mucho gusto le absorbo su consulta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí, maravilla. Prenda la cámara, haga el favor. ¿Me quieren ver? A ver, déjeme que me vean. Es que así es, yo estoy también aquí. Pero es que yo estoy despeinada, pues yo una mujercita No se nunca se preocupe. muestra despeinada. No, todas son guapas, no se preocupe. Ay, caramba. Doctor, una inquietud. Es un poquito una inquietud competencial y también de jerarquías. Se la escribí por interno al chat. Es un tema de catastro. La Constitución y el COTAD le dan a los GAT municipales la competencia exclusiva del catastro inmobiliario, tanto urbana cuanto rural. Sabemos nosotros que debe ser actualizado cada 2 años, sobre todo el tema de valoración, porque la componente cartográfica asume costos bastante onerosos. Por otro lado, tenemos también la rectoría del MIDUBI como ente rector del Catastro Nacional Georreferenciado de Hábitat y Vivienda, que en su momento emitió el acuerdo 02916 en el año 2016 y tenemos también el recientemente modificado el acuerdo ministerial 017 que me topa toda la norma catastral. Esta suerte de conflicto, la inquietud que yo tengo se da en el momento en que dentro de este catastro se incluyen las componentes de vivienda o la componente social, que son cerca del acuerdo 017 ya son cerca de 30 o 40 variables adicionales que deben ser cumplidas por los municipios para completar esta novedad del catastro georreferenciado de hábitat y vivienda. ¿Dónde está la inquietud mía? Primero, evidentemente el levantamiento y el llenado de estas variables, tanto en lo urbano cuanto en lo rural, hacen que los proyectos de catastro se vuelvan un poquito más largos. Hablamos de un incremento 30-40% de tiempo de levantamiento en lo urbano y un poquito más en lo rural. Por otro lado, obviamente, el costo se hace muchísimo más costoso. Estamos hablando de aproximadamente un 40-45% para el caso de los catastros.
Tenemos también como contraparte la Lotus, que dentro de la parte sancionatoria sanciona a aquellos municipios que ahora con la reciente modificación, si mal no recuerdo, con la resolución 032 del CETUX, le dan un poquito más de tiempo a los municipios hasta el 2024 para que puedan cumplir con el acuerdo 017 en su totalidad. ¿Qué hacer como municipio? Realmente yo tengo como municipio la obligatoriedad de cumplir con todo el llenado de estas variables que me hacen un poquito más larga la ficha, porque tengo que sopesar, ¿verdad? Vivienda no es competencia municipal. El llenado de indicadores socioeconómicos tampoco realmente es una competencia municipal. Sí, me ayuda un mundo para hacer todas mis tareas de planificación, pero eso no quiere decir que realmente sea mi competencia. Pero por otro lado tengo la obligatoriedad que me da la Lotus, el reglamento que me da el CETUX, con inclusive un tema de repetición para todos aquellos funcionarios que estamos de una u otra forma embebidos en este proceso. Entonces nosotros somos una suerte de sándwich, ¿verdad? Porque si es que yo cumplo con estas variables, estoy asumiendo una competencia que realmente no es mía, que es la parte de vivienda, la parte de ayudarle al INEC a cumplir y llenar toda la parte de registros administrativos. Y por otro lado, tengo encima al CETUX ya una sanción de hasta 100 salarios básicos unificados por no cumplir con esta competencia. Tomando en consideración además otro factor, y es que sabemos que como municipio dentro de la generación de mis recursos propios, el mayor rubro que yo tengo es ¿cuál? El impuesto predial urbano y rural y básicamente la contribución especial de mejoras. Entonces, sí, quienes estamos de una u otra forma ligados o quienes hemos estado en este tema, tenemos ese vacío porque no sabemos qué hacer. Ok, cumplo por un lado por algo que me da un acuerdo ministerial amparado en una delegación que me dan para que lo haga mi DUBI como ente rector de catastro, y por otro lado tengo las competencias que me da la Constitución y que me da COTAD. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿Y qué pasa si yo, además de todo, accedo a un financiamiento del BEDE o de cualquier multilateral para financiar un proyecto de catastro? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué responsabilidad termino yo teniendo dentro de toda esta historia catastral? Bueno, hablábamos y se revisó hace un rato la jerarquía de la norma, ¿no? Y ahí tenemos norma constitucional, es una pirámide, ¿no? Y de ahí para abajo. Con el tema de las autonomías, de la generación de su propio ingreso, ¿no es cierto? Que forma parte de su presupuesto. Ustedes tienen esa ventaja, ¿no? De generar sus propios ingresos, ¿no es cierto? Independientemente, ¿no? Del presupuesto general del Estado, que también les asigna como tema poblacional y todas las cosas. Lo que deberán es, sí, en efecto, conforme normas, las actualizaciones. Los costos que se generen, ¿cierto? Deberán trabajar en coordinación con las instituciones que están relacionadas por el tema del levantamiento de la información. Pero el objetivo es que ustedes, como gobiernos centralizados, deberán actualizar la información. Deberán actualizar el valor y ese tema del pago. ¿No es cierto? Y deberán asumir también, planificar el tema de los costos, que no es barato, que no es, sí, nos va a tomar un tiempo, sí, deberán cumplir. Mi recomendación de control es que deben cumplir con los que están mandando conforme a norma. Y en el tema de las instituciones que están relacionadas y forman parte, también deberán hacer y trabajar en coordinación. Reúnanse las instituciones y saquen las definiciones que correspondan. Pero que tienen que cumplir, tienen que cumplir. O sea, como quiera que sea, hasta el 2024 tiene que estar cumplida, obviamente, nuestra actualización bianual y por otro lado también con la progresividad que me da el anexo C de la norma, el tema de vivienda incorporado dentro de catastro, ¿verdad? Sí, trabajen en coordinación con las instituciones relacionadas, ¿no? Y lleguen a un entendimiento, que ese es el objetivo. Aquí no olviden que trabajamos todos para un mismo Estado, ¿sí? Y el presupuesto también es uno solo. Que está distribuido acá, 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 es otra cosa, pero es un solo Estado, una institución y el beneficio es para todos.
Y si es que este beneficio mañana, este ingreso, se convierte en una obra pública para los que más necesitan en la comunidad, qué excelente, es una excelente gestión. Y aparte de ser obligatoria, ¿no? Debemos hacer y que se cumpla. Sí, me parece que está muy bien. ¿Qué otra consulta tenemos? Bueno, vamos a ver qué nos toca hacer. Ustedes ya a este momento están dentro de la plataforma, ya están familiarizados y lo que nos toca hacer es lo siguiente. Dice que debemos hacer un foro, ¿no es cierto? Para el foro nos da ciertas indicaciones que deberán cumplir, ¿no? Como el tema de la planificación, estructura y competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto tiene una valoración de 10 puntos, ¿no es cierto? Y hay que identificar estrategias de planificación, estructura y competencia de los GATS. Dice que explique un máximo de 400 palabras, que infiera las partes esenciales que norman el marco regulatorio y una opinión que ustedes deberán identificar. Una vez que realizó este comentario, identifique la participación de un compañero o una compañera y también participe con su opinión respecto a esa propuesta. ¿Cómo se va a calificar? ¿No es cierto? Esta sobre planificación, estructura y competencias, que se cumplan 400 palabras, 6 puntos. La participación de retroalimentación con los compañeros, 3 puntos en un máximo de 200 palabras, ¿sí? Y un punto si se cumple con esta regla. Y ahí teníamos asegurados el tema de esta actividad. ¿Qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo que hagamos el taller, un taller en el sentido, ¿no es cierto?, que revise el marco regulatorio del COTAG y trabaje en la matriz. En esta matriz, por favor, no conviertan a otro formato. Deberán enviarme esta misma matriz en Excel, ¿no es cierto?, identificando 5 competencias de los GATS, ¿no es cierto?, su importancia a cada uno. Y yo aquí he puesto a manera de ejemplo, ¿no es cierto?, una. Ahí tenemos el GAT provincial, el municipal y el parroquial rural. No le he puesto el metropolitano porque va de la mano con el tema municipal. El artículo 42 del COTAG se refiere en el tema provincial a la planificación, la construcción y el mantenimiento vial rural, ¿no es cierto? Y ustedes ponen ahí un comentario en el tema de la importancia, por qué usted seleccionó y qué importante es como gobierno centralizado este articulado o esta actividad exclusiva, ¿no es cierto?, que me está haciendo referencia. Ponen ustedes un comentario, ¿ya? Y cada uno tiene un puntaje que se va a evaluar. Al total tenemos 10, una calificación. Entonces aquí lo que van a hacer ustedes, buscan el articulado, ponen el concepto y con palabras propias el tema de la importancia y con eso completamos esta actividad. Y otra actividad que deben realizar es el tema de la evaluación. Ustedes ingresan aquí a la evaluación, ¿sí? Vamos a ver cómo, para que tengan una idea cómo es. Y es con referencia al material que se está... ¿Qué número es su evento? 386. Y aquí tenemos el tema del evento. Vamos a ver qué condiciones me pone el tema de la evaluación. Entonces dice que esta evaluación me da que se va a cerrar el 18 de noviembre a las 23:59. Tengo un límite de 15 minutos, ¿no es cierto? Y tengo un intento. Si ustedes les dan un clic aquí, automáticamente me genera la opción de la evaluación. Por favor, los trabajos son individuales, ¿no? Y también hay penalidades cuando identificamos que están haciendo trabajos similares. Consultas. Entonces ya sabemos que hay que hacer 3 actividades, ¿no? La del foro, la del taller y la evaluación.
Sí, Patricia. Iba a decir que dice hay 2 intentos. Abajo dice un intento porque es el primer intento realmente, pero sí hay 2 intentos en la evaluación. Uno decía ahí en la plataforma, yo lo estaba chequeando. A lo que baja dice 1 porque es el primero a iniciar, porque yo estuve ahí entrando. Pero arriba dice claramente que hay 2 intentos. Ah, o sea, 2 intentos. Ajá. Ahora lo pero chequeo. Sino que ese es el primero. O sea, cuando se le abre le aparece el primer intento, pero tiene hasta 2 intentos. Déjeme verle. ¿Usted ya hizo la prueba? No hice la prueba, estuve verificándola. Ingresé y leí. Déjeme verle de una vez antes de, para ver cómo está. Sí, intentos 2. Sí. De hecho, si me permite, quisiera explicar que por otras pruebas, si se hace, o sea, si la una no completa o se ve muy baja y se intenta hacer la otra, siempre el sistema va a coger la de mejor puntaje que quedó. A la más alta. Así es. Sí, están 2. Perfecto. No olviden de los tiempos, ¿no? Y tampoco en el segundo intento no se van a repetir las mismas preguntas. Es el tema. Entonces, yo sí les invito a que revisen el material o lean. Por favor, cualquier cosa por interno a través de la mensajería, háganos conocer sus dudas, ¿no? En horario laboral. La siguiente videoconferencia la vamos a tener el día viernes, me parece que inicia el módulo 2. ¿Sí? Y de una vez para que ustedes consideren y manejen sus tiempos, entendemos que todos estamos ocupados con nuestras actividades. De una vez le confirmo la siguiente videoconferencia que va a ser el 19 de noviembre a las 14 horas. Sería la segunda videoconferencia del módulo 2 y del módulo 3 el 24 de noviembre a las 14 horas. Entonces ya sabemos, igual oportunamente yo les hago llegar a través de mensajería que estén atentos de las videoconferencias. Siempre van a ser a las 2 de la tarde porque tenemos más o menos un tiempo para trabajar de unas 2 horas. Yo sé que necesitamos mucho más tiempo, ¿no? Me encantaría que cuando ya entremos en el módulo 2, que está ya relacionado con el tema de la evaluación del control y el sistema de aseguramiento y de mejora continua, el plan de mejora, ustedes traigan sus ejemplos y aquí los analizamos y podemos recomendar qué podrían hacer, ¿no? Por supuesto que no se van a identificar con nombres ni nada de eso, ni instituciones, para el tema solo de tema didáctico. Si ustedes lo quieren, no, aquí los ponemos nosotros ejemplos, tenemos cantidad que dentro de la práctica y el ejercicio profesional sí se da. Dijo usted 24 de noviembre del tercero, ¿no? Sí, creo, déjeme ver. El 24 de noviembre a las 14 horas, ¿sí? Sí, 24, ya cae miércoles. Ese módulo va a dictarlo ya el doctor Santiago Cruz. Entonces, estimadas compañeras y compañeros, para temas de las sesiones 1 y 2 es conmigo, ¿no? Y el otro es con el doctor Santiago Cruz, el módulo 3. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Voy a cerrar ya la videoconferencia, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias con todos. Doctor, ¿toca registrar la asistencia como estábamos haciendo? Sí, deben registrar. ¿En el chat? Sí, en el chat, apellidos, nombres y la institución a la que están representando, ¿no? Gracias. Un gusto, que les vaya muy bien. Cualquier cosa, háganos conocer, por favor, y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego con todos. Buenas tardes. Hasta luego, linda tarde. Hasta luego. Linda tarde. Linda tarde para todos. Gracias, hasta luego.